Bueno, seguimos adelante el Modo País. Marcelo Ventosa está con nosotros, director del Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. Vamos a hablar del endeudamiento de los uruguayos precisamente. Un tema muy hablado en el último tiempo, principalmente por Cabildo Abierto, que llevó adelante diferentes iniciativas para tratar de buscar soluciones precisamente a quien está con la soga al cuello. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros. Bueno, para quien está del otro lado, tenemos algunos números que de alguna manera pintan el panorama. ¿Puede ser? Sí, en primer lugar, aclarar que IPRU, en conjunto con el equipo técnico de AEU, elaboramos esta contribución al informe, a la Evaluación Periódica Universal de Naciones Unidas, colocando el tema de los sobreendeudamientos de los hogares uruguayos como un tema que empieza a colocarse en restricciones de derechos para las personas, es decir, ubicar el tema del sobreendeudamiento como un tema de derechos humanos. Ese fue el primer salto y de alguna forma es un poco a raíz de eso que empezamos a tratar de sintetizar en este documento información que estaba presente. El Banco Central había generado un informe en mayo del 2023 donde aportaba información concreta de la que él maneja directamente de todos los usuarios del sistema financiero y también usaba la información de la empresa privada que tiene esta información. Y un poco los datos generales, en términos generales, es decir, coloca el tema de que 4 de cada 10 uruguayos y uruguayas están con dificultades o se reconsideran que son créditos irrecuperables dentro del sistema financiero formal, ¿no? Estamos cerca de la mitad de los. Estamos cerca de la mitad con dificultades de irrecuperabilidad, no que están haciendo bien uso del sistema financiero, sino con sistema de recuperabilidad. Y cuando vamos a esos 4 de cada 10, en realidad el 80% más o menos de esas personas, el crédito lo usan no para el auto, como vos ponías el ejemplo recién, sino para cubrir los gastos corrientes del mes, para pagar otras deudas o para los gastos mensuales. Lo cual, para comer. Exacto. Lo usan para resolver las necesidades básicas del hogar. Y a esto hay que agregarle un dato no menor, Marcelo, que está dentro de la formalidad, ¿no? Ni que hablar lo que sucede por fuera de eso. Totalmente. Ahí, de alguna forma, el Banco Central regula las instituciones financieras que están parte del sistema. Queda por fuera el fiado, queda por fuera los préstamos laborales, quedan por fuera los préstamos de prestamistas barriales. Eso no está dentro del análisis y por lo cual es muy importante seguir investigando. ¿Hay algún perfil en particular que tienen estos casi 40% de uruguayos como para saber, bueno, se da más en la juventud, en el desempleo, en la etapa activa, en las personas mayores? Sí, el informe del Banco Central hace una caracterización de este perfil y básicamente hay un corte vinculado a los ingresos, que de alguna forma es la razón estructural por lo cual muchos uruguayos y muchas uruguayas se endeudan, que es no tener los ingresos suficientes mensuales para cubrir las necesidades del mes y básicamente ubica ingresos, mayoritariamente estas personas están dentro del perfil menos de 40.000 pesos de ingresos mensuales. Eso es un poco el dato que trae el Banco Central. Recientemente el Banco Central también hace un informe de una evaluación nacional de capacidades financieras de la población uruguaya, que ahí también trae más desagregado algún nivel de información que puede caracterizarse un poquito mejor también. Marcelo, ahora, varias preguntas, ¿no? Ganan menos de 40.000 pesos estos uruguayos. Es decir, su endeudamiento tiene que estar en esa línea de poder adquisitivo, ¿no? ¿O no? Digo, si estamos de cuánto es el endeudamiento de una persona que gana 40.000 pesos. Y lo otro que de alguna manera me interesa saber, capaz que no me lo podés responder, cuando se habla del irrecuperable, ¿es verdaderamente irrecuperable? ¿De qué manera podríamos ayudar a ese uruguayo para que salga de esa situación de ahogo? Bueno, de alguna forma, la primera pregunta en términos del ingreso, uno supone que las capacidades de endeudarse de cada hogar están relacionadas directamente a los ingresos que tiene, ¿no? Por lo cual también entiende que el otorgante del crédito tiene mucha información de ese hogar, por lo cual da a medida los créditos que ese hogar puede mañana hacer frente. Uno supondría eso. La práctica no es así. La práctica lleva a que las entidades otorgantes de crédito, su negocio es colocar recursos y desarrollar mecanismos de mejor cobra o de cobranza, más que de hacer un análisis contigo de si ese crédito que estás sacando lo puedes pagar o no. Y ahí es un poco, de alguna forma, la gran tensión del sistema en términos de es un momento oportuno para generar
capacidades de educación financiera de los hogares cuando estoy pidiendo crédito, pero no sucede eso en el hecho, es una transacción de mercado donde yo vendo un crédito y vos lo tomás. Por lo cual ahí hay una oportunidad de seguir formando a las personas en cuanto es lo que pueden sacar en función de sus ingresos. Y por otro lado, también lo que vemos es que las personas que toman crédito, al momento de tomar crédito, si bien cuentan con información muchas veces, la urgencia y la necesidad, lo que buscan es el dinero para resolver esa urgencia o esa necesidad o ese imprevisto del momento, por lo cual no necesariamente es ausencia de información, sino es la necesidad la que prima para obtener el recurso. Y si tú me lo das, aunque me cobres un poquito más, sos tú el que me lo das lo que prima más que el valor de lo que me lo estás cobrando. Y capaz que hasta lo acepto sin saber, o reconociendo que capaz no lo pueda pagar. Inevitablemente lo voy a aceptar, si es un imprevisto, si es un tema de salud, si es un tema de traslado, si es un tema de comida, si es un tema de hijos, si es un tema, voy a aceptarlo y es el costo de cómo lo voy a pagar pasa a un segundo plano frente a la necesidad inmediata. Ahora, también es legal para aquel que presta dinero, hay una ley del año 2007, que es la 18.212, que dice que para aquel que presta dinero puede cobrar intereses, incluyendo las multas y las diferentes moras también, ¿no? Totalmente, lo que se llama la ley de usura, la mal llamada ley de usura, de alguna forma también está pautado unas tasas, pero también ahí la ley de usura de alguna forma es pasible de hacer algunos ajustes, en tanto la tasa fue a lo largo del tiempo subiendo igual. Si bien buscaba limitar el crecimiento de esa tasa, la tasa a lo largo de los años fue subiendo porque eran los propios actores los que generaban las tasas medias, reportaban, y eso también llevó a modificar un poco el ascenso de esa tasa, por lo cual ahí creo que igual hay un aporte para hacer en cómo seguir normatizando que esa tasa se mantenga baja, sobre todo en tiempos país donde la inflación no se acelera tanto. Ahora, hay algo que puede ir por vía de la regla, de la normalización, del hecho de poder regular la tasa, que, bueno, daría ciertos niveles de garantía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con toda esa gente que queda fuera de sistemas regulados? Y tú nos decías antes de empezar al aire, y está en los informes que han emitido, estamos hablando de algunos créditos que se hacen de forma irregular, que puede llevar a tasas del 15.000%, por ejemplo, tasas anuales, que uno en el pago día a día, gota a gota, no se da ni cuenta de lo que está pagando. ¿Cómo hacer en esos casos para que las personas no tengan que caer en ese nivel de préstamo irregular, informal, que termina abusando fuertemente, mucho más que usura es esto, ¿no? Totalmente, y de alguna forma es importante lo que tú decís, porque esa es la primera consecuencia de tener tantos uruguayos, uruguayas que no van a poder seguir utilizando el sistema formal de financiamiento al estar ya en esta categoría de irrecuperables. Ninguna institución de crédito va a darle un nuevo crédito a alguien que ya está calificado como irrecuperable, por lo cual empieza a generarse un mercado informal que va a resolver esa necesidad de seguir, porque estos hogares siguen requiriendo crédito para poder terminar el mes, por lo cual aparecen estas opciones de crédito ilegales, informales, que resuelven una necesidad a un costo y a una metodología de cobro que modifica los costos del dinero, que ya venían siendo altos para los sectores populares. Los sectores populares son los que pagan más valor sobre el dinero, y a esto se le incrementa esta nueva práctica en territorios que empiezan a aparecer formas de préstamo con tasas de usura, como decías tú, que cuando uno la anualiza llegan al 15.000% de interés anual, pero bueno, como son diarios esos cobros, uno pierde un poco de vista. Nosotros hacíamos algunos ejemplos que un capital de 10.000 pesos, que alguien en el mercado de consumo tradicional pague más o menos en 12 días 100 pesos de intereses, en estas otras prácticas termina pagando 900 pesos de intereses en 12 días. Ese es un poco para el mismo capital el valor y la variación de lo que sale el dinero para estos sectores, ¿no? Y en el análisis invisible, Marcelo, ¿qué es lo que detectan ustedes? Hay una cuestión de que seguramente hoy vivimos en un mundo mucho más consumista que antes, eso no hay casi dudas, pero ¿qué pasa también con la educación financiera y en cómo se orienta esa población que sale al mercado laboral, que empieza a percibir ingresos y a lo mejor gasta más de lo que realmente recibe? ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con la aparición de esta ley de usura? ¿Por dónde es el análisis que ustedes hacen para estar a la situación actual?
Primero es importante esto, es decir, cómo construir más capacidad de análisis de estos temas. En realidad estos temas requieren como múltiples entradas para entenderlo. Es muy complejo el tema, por lo cual sería muy lineal decir esta es la solución, sino que es multicausal y sobre todo, como tú decías, estamos en una sociedad de consumo, una sociedad que nos invita a consumir diariamente a todos, a los sectores medios, altos y populares. Por lo cual es un tema colectivo, no es un tema individual y eso es el primer elemento que nos tiene que poner sobre la mesa. No es un tema de yo me endeudé con tal tema, ¿no? Colectivamente nos estamos endeudando, todos nos endeudamos por distintas cosas y pasa a ser un problema cuando me endeudo para comer. Entendemos nosotros cuando roza la dimensión de los derechos humanos. Lo demás, uno podrá endeudarse para viajar, para tener un auto, pero cuando estamos hablando de cubrir los gastos mensuales, entendemos que pasa a ser un problema. ¿Y la mayoría en este caso? La mayoría está, bueno, hay 6 que no, hay 4 de cada 10 básicamente claro. que es... Y dentro de esos 4 de cada 10 que tú decís se endeudan para lo básico, ¿no? Para alimentarse y tal. El origen es alimentarse y luego a veces, porque tuvimos en su momento la Liga de Defensa del Consumidor también aquí en Modo País y nos decían el endeudarse para pagar la deuda, ¿no? El peso del endeudarse para pagar deudas es más grande que para comer, o comer es el inicio a veces de después un camino imposible de pagar a la larga. Ahí, de alguna forma, nosotros no contamos con esa información, pero sí las instituciones que otorgan los créditos cuentan con toda esa información. Y ahí hay un primer elemento en términos de cómo seguir aprendiendo de este tema y cómo construir la política pública más asertiva en relación a resolver y que no se cuelen por el costado de las políticas soluciones que no van a resolver. Tú preguntabas, es decir, hay un primer aspecto que es cómo mitigar los que están en esta situación y por otro lado decir, bueno, cómo evitar que se ingresen a circuitos mucho más complejos y de mayor impacto que no solo no están regulados, sino que traen consigo todo lo que implica la no regulación, ¿no? Es decir, las formas de cobro, las formas de no poder cuestionar, de no poder ir a la Ley de Defensa del Consumidor, de no poder ir a ningún lado porque es en un marco ilegal o informal, es lo que el Uruguay y sin duda los actores políticos deberán poner sobre la mesa para resolver esa situación, que no incremente la situación de 4 de cada 10 dentro de lo formal. Eso no deberíamos como avanzar a prácticas y al diseño de políticas donde el hogar podamos verlo como unidad y cómo el hogar está haciendo posible resolver sus ingresos sin endeudamiento. Bueno, va muy de la mano de la propuesta de Cabildo Abierto que finalmente no prosperó para un plebiscito que limitara estas tasas de interés, que también hablara de la liquidación de la deuda y que por otra parte, bueno, se le pudiera dar una solución a esos tantos miles de uruguayos que están en este problema. ¿Estabas de acuerdo con esa propuesta? Particularmente, digo, la valoración de la propuesta de Cabildo Abierto es una valoración personal. Lo que sí entendemos que hay un aporte positivo que tuvo la propuesta que tiene que ver con colocar el tema sobre la mesa en tanto tema colectivo y individual que padecemos las personas. Quizás no tan de acuerdo en relación a que la magnitud de la problemática requiere un consenso de los partidos políticos y para eso está el Parlamento, donde también las mejores capacidades técnicas puedan llamarse a consulta, entendiendo que estamos hablando de tasas que no pasa por voluntarismos de limitarlas, sino que hay una estructura de mercado que define cómo se comporta el mercado y ahí creo que es el Parlamento el que tiene la mejor espalda como sistema democrático para llegar a un consenso interpartidario, que hay que sostenerlo después en la práctica y sobre todo asignar los recursos para, bueno, generamos procesos de fondos de garantía nuevos, generamos procesos de limpia deuda, generamos ley de quiebra, hay una estructura de herramientas que otros países han desarrollado que hay que partir de eso, sobre todo porque no es una casualidad de Uruguay, es de los tiempos que vivimos. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, seguramente volvemos a conversar más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes.